Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Apex Legends Mobile. Primero que nada, si no te has suscrito o es la primera vez que vienes aquí a mi canal, te recomiendo que lo hagas, no te arrepentirás. Como siempre te mantengo al tanto de la información de lo mejor como siempre. Y bueno, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, todo debajo como siempre de este pedazo de video. En la descripción la tienda de Cocoon Shop como siempre y demás cositas para el oro del sindicato. Así que vamos a darle con este pedazo de video. Como ustedes saben, el día de ayer pues mi persona había llegado por fin a Depredador, que les estaré poniendo el clip. ¡No te crees, puta más! ¡Vámonos! ¿Qué fue? 751. No me jodas. Loco. Ah, no, ya me lo dieron. ¡Vamos! Me dieron top 750, a saber quién bajó. Gracias al pendejo que bajó. ¡Vamos! Y sí, fue muy triste, loco, pero a la vez divertido, en fin. Pero no vamos a hablar de mí, porque yo no importo. Porque yo soy un manquito humilde. El que más importa aquí es el Tito, el dios de dioses mago. Que bueno, vamos a ser sinceros con ustedes, y es que Maguito ahorita está top 4, pero bueno, él logró lo que quería. Llegó a top 1 el día de ayer. Él ya está descansando tranquilamente. Bueno, descansó, imagino. Ahorita creo que estará jugando, estará viciando, que es lo importante. Pero Maguito, vamos a estar mostrando al dios de dioses. Actualmente ayer Mago llegaba a top 1 en Depredador en primera persona. Actualmente está a top 4 porque hay gente que no duerme y sigue viciada, no sé por qué diablo, que quiere conseguir el top 1 y mantenerlo, que es complicado al fin y al cabo. Pero bueno, Mago al día de hoy, como ustedes saben, su main actual es Fate. No utiliza otro que no sea Fate, la verdad es que es brutal. Top 4, el jodido, o sea, literalmente brutal. Y top 1 global. Pues qué decir de Mago, o sea, 22 de KD, 1918 de daño promedio, es un daño brutal, o sea, no se le puede pedir más a Mago. Y pues bueno, con eso nos vamos actualmente a lo que vamos, y es que pues vamos a mi queridísima escritorio de la computadora, que por cierto, si preguntan mi wallpaper, yo sé, está God, es Octane. Wallpaper Engine es la aplicación que utilizo de Steam. Y pues bueno, vamos a obviamente reaccionar y a ver a el dios Maguito dándolo con todo. Que por cierto poco se habla, y esto lo quiero mencionar, de que, o sea, poco se habla de esto, pero Mago está jugando con Water o Waiter, como quieran decirle, y One Tap YouTube, o sea, básicamente con One Tap. No estaba jugando con gente mala, o sea, está jugando con gente que, por ejemplo, Waiter también llegó a top 1, One Tap sí no sé en qué top llegó, pero Predators obviamente, y pues iba a tope. Lo que me gusta de Mago es que le vale madres. Estando en Predator, o sea, se tiraba actualmente a la zona de loot del juego más brutal, que en dado caso este sería Vis a Vices, o mejor dicho, la plataforma de Rhapsody, en lo que es el mapa de Cañón de los Reyes. Y pues que como ustedes están viendo, a Mago le mama andar con la R99, obviamente para deletear. Ustedes saben que la R99 es una de las mejores armas para deletear de cerca, y más si tiene aim. Que por cierto, muchos me van a decir, loco, Mago utiliza aim assist, destro, ni de pedo. Mago no utiliza aim assist, para que lo sepan. Y después me van a decir los típicos, Mago está jugando en iPad. A ver, jueguen lo que jueguen, a mí me da igual, honestamente. Ya llegar a top 1 mundial, porque el top no es de servidor, es top mundial, el de Depredador. Se ha confirmado esto incluso por los desarrolladores. Así que si llegas a Depredador, ya para que sepas que estás luchando contra la gente que juega al día de hoy Apex Legends Mobile en todo el mundo, para ver si lo conseguís. O sea, literalmente el lane de Mago, ¿qué te puedo decir? Brutalmente él con la Wingman es un dios. R99 que te digo, Peacekeeper, que son sus armas favoritas para desinstalar el juego. Él mismo me lo ha comentado, yo prefiero las armas que te desinstalan el juego. Que, o sea, que apremian completamente tu aim. Como es en Apex, como ustedes saben no hay meta en Apex. Y es que se nota completamente el detalle de Mago. O sea, es que brutalmente lo que hace... O sea, solo con ver eso, miren, se tira desde la parte de arriba contra un Bloodhound, lo termina deleteando actualmente, le pega su deletea con la R99 en la Wingman y le pega su combo breaker para matarlo. O sea, el flip que hace actualmente es buenísimo, además de que, pues, el aim, pues, ¿qué te digo? No le puedes pedir más a Mago. Muchas personas dijeron, bueno, a Mago lo van a nerfear por el bunny hop y demás detalles, y yo, sí, pero... no sé por qué piensan que en Apex todo es movement. O sea, sí, es importante. El manejo lo nerfearon, pero para bien, porque está muy equilibrado al día de hoy y me parece perfecto. Incluso lo pueden equilibrar mucho más para que esté actualmente igual el de PC, que es lo que hemos comentado con Mago y demás. Pero está bien lo que hicieron, al fin y al cabo estaba muy roto. Incluso mucha gente abusaba de eso y pues no era tan divertido. Ahora es más parejo.
Y pues, pese a ello, Mago lo ha logrado hacer súper bien. O sea, es que estamos viendo las mejores jugadas actualmente. O sea, el aim contra incluso squad muy buena. Que si el emparejamiento de ranked, muchas personas van a decir de que actualmente no ha estado tan equilibrado. Porque incluso te pareja con oro, platino. O sea, fuera de bromas, estas partidas que estamos visualizando de Mago son partidas brutales. O sea, literalmente son partidas con gente que sabe jugar. Que llegó a Predator y Maestro la temporada pasada. Y además de primera persona. O sea, literal. Ojo, incluso el nivel de tercera persona ha aumentado muchísimo. Ahora imagínense cómo ha aumentado el nivel en primera persona. Hace poco incluso lo comentábamos con Mao que el juego está mejorando completamente y también la gente está mejorando muchísimo su nivel. Cosa que eso me alegra muchísimo porque al fin y al cabo Apex es un juego muy, muy difícil y competitivo y a la vez divertido. O sea, básicamente me alegra mucho de que casi no se encuentran muchos bots en partida. O sea, básicamente es entrar a una partida de Maestro, Diamante, incluso ya Predator. Y te encontrás pocos squad de bots. O sea, podrían ser nulos, pero yo me he encontrado, incluso Mago, pues obviamente ha estado en partidas de full scrims. O sea, como que fuera scrims una partida de ranked, imagínate. Pero es que es lo que te digo, Mago va a tope, siempre cae en la plataforma de Rhapsody. O sea, le vale madre algo, o sea, le vale madre. Yo aquí me hago una buena partida y demás. Es más, en esta partida, si no estoy mal, a Mago se hace completamente a un squad completo. O sea, se lo hace él solito. Porque lamentablemente a Wader y a One Tap se los hacen en sopa, los matan y toda la partida de Mago tiene que andar solo. Y obviamente, ¿qué es lo que te pones a hacer cuando ya matas a un squad? Tienes que obviamente asegurar. Y me va a decir, ¿y por qué no vas a tryhardear? A ver, ¿cómo te va? Estás buscando un top 1, no vas a tryhardear, vas a jugar safe si todo tu equipo está muerto. Porque Apex es un juego de equipo. Si matan a tu equipo, tenés que jugar saving, o sea, tenés que jugar placement. O sea, básicamente conseguir puntos. Es lo típico. Esto no es un COD, esto no es un PUBG que vos solito te puedes hacer un clutch. Es muy complicado, teniendo en cuenta de que, ustedes saben, tenés mucho escudo, mucha vida y que la gente pues aquí es más competitivo. O sea, literalmente, si COD era competitivo, Apex es 1000 veces más competitivo. Y no porque la gente sea mala, sino porque es la misma gente de COD jugando al Apex. Pero incluso a gente que ha venido de otro juego a venir a competir acá, que está perfecto. Apex es un juego donde muchas personas de otros medios, de muchos juegos de móviles, vinieron a competir actualmente. Esta es una de las cosas que yo mencionaba, y es que pues toda la partida de Mago pasó solo, porque habían eliminado su equipo. Se hace un clutch para 3, como le había comentado. Se mata obviamente a uno, lo deja muerto. Lo bueno es que le dieron la kill y solo quedaba un squad de Preds. Pero lo que vamos a ver aquí es algo que a mí me importa muchísimo, y es que el movement de Mago, pese al bunny hop, lo demuestra todo. Cabeza, mentalidad, de que vamos a tope, que es lo importante. O sea, dicen, bueno, a como pueda, yo puedo clipearlo. ¿Qué es lo que mejor que puede hacer Mago? Pues bueno, obviamente es hacer saving. Pero bueno, como ustedes saben, es Mago, y Mago por lo menos quiere focusearse a uno. Y pues con el aim que tiene es brutal. O sea, básicamente siendo uno de los mejores jugadores al día de hoy de Apex Legends Mobile. Eso sin duda alguna, lo que ha logrado pues se ha demostrado. Jugando incluso a 70 de ping. Acuérdense que normalmente los jugadores que están en top juegan, no sé, a 10 de ping, 20 de ping, 15 de ping. Incluso Mago está jugando a 70 de ping. Eso es mucho la diferencia con los milisegundos. Hay mucha diferencia. Tiene un ping pues igual al mío, básicamente. Y pues son cositas así las que estamos visualizando. Por ejemplo, aquí trata de correrse de un squad que honestamente, como lo baila, pese a que lo terminan eliminando, es brutal. Porque les pega una bailada y entonces el tiempo que tiene él para reaccionar es muy alto. O sea, el time to reaction que tiene actualmente Mago es brutal. Lamentablemente, pues, para matar a 3 que te están persiguiendo está complicado. Pero lo que más me gusta aquí es el pequeño guiño de, bueno, me entras por la parte de atrás, te meto una electroestrella por si te hace la third party y los mataba. Así tal cual. Bueno, en fin, como dije, Mago le vale madre la vida y también a su squad, pero son buenos. Eso es lo bueno. O sea, tiene un squad muy bueno, además de que tenés a Mago en tu equipo. Y pues lo típico, entrar a muerte a lo que es la plataforma de Rhapsody. ¿Por qué, Messi? Además de que tiene el mejor loot del juego al día de hoy en el mapa. Entonces es como, bueno, te reviento la vida, ya me entiendes. Y si se fijan, esta lobby tenía menos 137. O sea, menos 137 tenía Mago empezando la partida. ¿Por qué? Porque es una lobby normalita. O sea, a veces las lobbies se vienen a dar, o sea, una lobby normalita, pero es que hay lobbies también super tryhard.
Como ustedes saben, ahora podemos saber cuántos puntos nos van a eliminar, en qué determinado tiempo nos puede matar o algo por el estilo. Y eso me parece perfecto. Algo que ha hecho muy bien Apex Legends Mobile, porque antes era como que, bueno, voy matando, pero no sé si me van a bajar puntos o cuántos puntos me van a bajar. Que eso ahora me parece perfecto, de que ahora te salgan los puntos de cuánto tenés de puntos de saving y cuántos puntos actuales tenés para poder conseguirlos. Que está perfecto, o sea, honestamente te lo digo. Y es lo que te digo yo, el aim de mago, pues... sin palabra, o sea, básicamente ahí tranquilamente R99 se le acaban las balas, cambia la wingman, no scope con la wingman y listo para lobby. Es típico de mago hacer wall jump, que básicamente el wall jump al día de hoy se puede hacer. Creo que antes se podía hacer de otra manera diferente, pero ahora creo que está más fluido, si no estoy mal. Mago siempre lo ha utilizado el wall jump y está perfecto, o sea, al día de hoy creo que está muy brutal. Pues bueno, sin palabras, ahí viene una raid que supuestamente quiere usar el portal, lamentablemente se vende, ahora le queda el Mirage en la parte de la derecha, lo queda viendo y tranquilamente le pega con la wingman, que como le encanta la wingman a Mago, loco, o sea, Mago Moment con la wingman, literal, o sea, y lo termina matando a puño, a la parca. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Maguito, no te falla, balita. Me da risa que aquí Mago dice que es malísimo solo porque falla balas con la R99 estando como más de 50 metros. Y yo, loco, le pegaste con una R99 a más de 50 metros y de milagro no lo mataste, o sea, literal, de milagro. Y por cierto, esa es la gente que acababa de matar hace poco y ahora lo vuelve a matar porque lo revivieron. O sea, es como brutal lo que está haciendo Maguito. Y es lo que te digo, Mago ni siquiera utiliza sniper, va full rush, le vale madre. Y es brutal lo que hace hoy en día esto, chaval, es lo que le digo. O sea, literalmente 3 tiros con la wingman, remata con la R99. O sea, le dio 3 tiros a la japa, le dio 3 tiros headshot, literal. 3 tiros headshot y de milagro no se murió. Tal cual. Brutal lo que hace el Maguito. Ya después ni te digo lo que hace el full control. La verdad es que es uno de los mejores jugadores al día de hoy de Apex Legends Mobile. Si no es por decir el número 1 hispanohablante, claro que sí lo es. Hispanohablante es el número 1. No hablo del angloparlante porque después me van a decir hay mejores jugadores. No, para mí Mago ha demostrado completamente que es uno de los mejores jugadores. ¿Por qué? 100%. Porque él juega a pin alto, señores. Él juega a pin alto y honestamente eso no cualquiera te lo hace. Pues bueno, señores, este ha sido el video de hoy hablando sobre lo que ha hecho Maguito. Esa hazaña enorme de llegar al top 1 actualmente. Así que bueno, no sé qué pensarán ustedes, pero lo que ha logrado hacer Mago es brutal, señores. Así que bueno, si quieres, deja tu poderoso like, suscríbete a muerte si te ha encantado este poderoso video. Y si quieres que traigamos dentro de poco partita con el Magis o el Magius, ahí pues déjamelo saber en la barra de los comentarios. Como siempre, un besazo, los quiero, muchas gracias por el apoyo brutal, like, favoritos y nos vemos en un próximo video de Apex Legends Mobile. Hasta la próxima, adiós.